Mi padre dijo, Ikuot, llevarte al altar sería una falta de respeto hacia tu madrastra Ikuot. 2 semanas antes de mi boda, estaba en mi antigua habitación de la infancia mirando álbumes de fotos viejos cuando mi padre llamó a la puerta. Había ido a recoger el collar de perlas de mi abuela que quería usar en mi boda. Él se sentó en el borde de mi cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Me imaginé que se iba a poner emocional porque su Ikuot, niña pequeña Ikuot, se casaba. En cambio, él me dijo que no me llevaría al altar. Me explicó que mi madrastra, Diane, sentía que sería inapropiado que él me llevara a mí cuando ya había llevado a su hija, Kennedy, al altar hace 3 años. Le pregunté qué sentido tenía eso. Dijo que Diane creía que parecería que él tenía favoritismo si hacía lo mismo por mí que lo que hizo por Kennedy. Le recordé que yo era su verdadera hija biológica y que Kennedy era su hijastra de apenas 8 años. Él dijo que la biología no determinaba a la familia y que yo necesitaba ser más considerada con los sentimientos de Diane. Le pregunté de quién había sido realmente la idea. Admitió que Diane lo había mencionado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé allí sentada tratando de entender lo que estaba escuchando. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio, pero se negaba a hacer lo mismo por su propia sangre porque eso podría molestar a esa misma mujer. Le pregunté si entendía lo absurdo que sonaba eso. Me dijo que estaba siendo egoísta y que el matrimonio se trataba de ceder. Le dije que yo no estaba casada con Diane, así que no necesitaba ceder ante ella. Dijo que ese comentario era exactamente el tipo de actitud que hacía que Diane se sintiera despreciada en nuestra familia. Quise gritar que Diane me había hecho sentir despreciada en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no importaría. Mi padre había elegido su bando hacía mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin decir adiós. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi prometido, Nathan. Él estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre de hombre a hombre. Le dije que no se molestara porque la decisión de mi padre ya estaba tomada. Nathan me preguntó quién quería que me llevara al altar en su lugar. Dije que caminaría sola antes de darle a mi padre la satisfacción de verme suplicar. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. Diane me llamó 3 veces para explicarme que esperaba que entendiera su posición y que realmente me veía como parte de la familia. No respondí. Kennedy me envió un mensaje de texto diciendo que se había enterado de lo que pasó y que pensaba que su madre estaba siendo ridícula, pero que no quería involucrarse. Tampoco le respondí a ella. Mi padre me envió un correo electrónico que claramente fue escrito por Diane, diciendo que me amaba y que esperaba que viera esto como una oportunidad para mostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leerlo. Llegó el día de mi boda y me sentía extrañamente tranquila. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y siempre había imaginado a mi padre estando allí para los grandes momentos a los que ella no pudo asistir. Pero había aprendido a dejar de esperar cosas de él hacía años. La ceremonia se llevó a cabo en un viñedo a las afueras de la ciudad. La familia de Nathan llenó un lado del pasillo, y mi pequeño grupo de tías, primos y amigos llenó el otro. Mi padre, Diane y Kennedy se sentaron en la segunda fila porque le había pedido a mi tía que se asegurara de que no estuvieran en la primera. Cuando empezó la música, caminé por el pasillo, sola. Mantuve la cabeza en alto y los ojos fijos en Nathan, que me esperaba en el altar. No miré a mi padre. No era necesario. La ceremonia fue hermosa y Nathan lloró cuando pronunció sus votos, lo que me hizo llorar a mí también. Después de que nos declararan marido y mujer, caminamos de regreso por el pasillo juntos y todos vitorearon. En la recepción, mi tía hizo un brindis que hizo que todos rieran y luego lloraran. El padre de Nathan hizo un brindis dándome la bienvenida a su familia con tanta calidez que casi pierdo el control por completo. Luego llegó el momento del baile del padre y la hija. Yo lo había eliminado del programa semanas atrás, pero no se lo había dicho a nadie excepto a Nathan y al DJ. Cuando el DJ anunció que pasaríamos directamente al lanzamiento del ramo, observé la cara de mi padre desde el otro lado de la sala. Parecía confundido, luego herido y luego enojado. Diane se inclinó y le susurró algo al oído. Él se levantó y caminó hacia mí. Yo estaba con la madre de Nathan cuando mi padre se acercó y preguntó por qué no había baile de padre e hija. Le dije que no había ningún padre con quien bailar. Dijo que eso era cruel e innecesario. Le dije que llevar a tu hija al altar era una tradición y él decidió que las tradiciones no importaban cuando incomodaban a su esposa. Así que supuse que yo aplicaría la misma lógica. Su rostro se puso rojo y abrió la boca para responder. Pero Nathan apareció a mi lado y preguntó si todo estaba bien. La boca de mi padre se quedó abierta a mitad de palabra cuando Nathan se acercó más a mí. Sunny. La mano de Nathan apoyarse en la parte baja de mi espalda, cálida y firme.
Y por un segundo, todo en el salón de recepción pareció detenerse. Luego el hermano de Nathan, Damon, se interpuso entre nosotros y mi padre. No de forma agresiva, pero definitivamente intencional, creando un muro humano que dejaba claro que la conversación había terminado. Mi padre parpadeó mirando a Damon como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. La música seguía sonando en algún lugar detrás de nosotros, y podía oír a la gente riendo en una de las mesas cerca de la pista de baile, completamente ajenos a la tensión que vibraba en nuestro pequeño rincón. Nathan se inclinó cerca de mi oído y me preguntó en voz baja si quería irme, si esto era demasiado, si simplemente deberíamos irnos. Su voz era suave, pero podía sentir lo tenso que estaba su cuerpo junto al mío, listo para sacarme de allí si yo decía la palabra. Sacudí la cabeza y le dije, Ikuot, de ninguna manera. Absolutamente no Ikuot. Porque me negaba a dejar que mi padre me echara de mi propia recepción de boda. Nathan apretó mi mano y asintió, luego me guió lejos de donde. Mi padre seguía de pie, con aspecto de estar en shock. Damon se quedó allí unos segundos más, simplemente vigilando. Algunos invitados cerca de ellos fingían estar muy interesados en las opciones de pastel mientras obviamente escuchaban cada palabra. No podía oír lo que decían, pero no me hacía falta. Diane estaba furiosa porque su plan le había salido mal y mi padre probablemente estaba tratando de averiguar cómo salvar su imagen. Mi tía apareció a mi lado tan de repente que casi saltó. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. Sus ojos brillaban y me dijo que había estado esperando 8 años para ver a alguien enfrentarse a él de esa manera. Su voz era feroz y orgullosa, y me hizo sentir un nudo en la garganta. Dijo que Nathan era un tesoro y que se alegraba de que me hubiera casado con alguien con carácter. A diferencia de Ikuot, el Ikuot, dijo. Diane se acercó furiosa y dijo que yo había avergonzado a mi padre frente a todos, y que así no es como se trata la familia. Las palabras salieron suaves y practicadas, como si las hubiera ensayado en el camino. Miré su mano en mi brazo, y su rostro se iluminó por un segundo como si pensara que había ganado. Entonces retiré mi brazo y le di la espalda. Caminé directamente hacia donde los padres de Nathan estaban cerca de la barra. No miré atrás, pero sentí a Diane allí de pie detrás de mí, probablemente tratando de entender qué acababa de pasar. Nathan apareció a mi lado de nuevo, y su madre se acercó para abrazarme sin decir nada. Solo me atrajo hacia ella y me sujetó con fuerza. Mi padre y Diane se fueron unos 10 minutos después. Hicieron todo un espectáculo, recogiendo sus cosas ruidosamente y despidiéndose de la gente cerca de la puerta con voces que se oían en toda la sala. Varios invitados definitivamente lo notaron y algunos parecían incómodos o confundidos. Kennedy no se fue con ellos. Se quedó en su asiento en una mesa de la esquina, encorvada sobre una bebida, con aspecto de querer que se la tragara la tierra. La vi mirar hacia la salida cuando mi padre y Diane salieron. Luego miró su vaso y no se movió. Freya se acercó a mí y me tomó del brazo, sin preguntar si estaba bien ni darle importancia al asunto. Simplemente anunció con una voz brillante y fuerte que era hora del lanzamiento del ramo y comenzó a llevarme hacia el medio de la pista de baile. De repente, los primos de Nathan estaban allí, y mis amigos de la universidad y mi tía. Todos rodeándome con grandes sonrisas como si fuéramos a pasar el mejor momento de nuestras vidas. El DJ captó la idea rápido y empezó a poner música alegre y a llamar a todas las solteras a la pista. La energía en la sala cambió tan rápido que casi me da un latigazo cervical, pasó de tensa e incómoda a divertida y festiva. La recepción se volvió realmente alegre después de que mi padre se fue. Suena terrible decirlo, pero es verdad. Toda la sala se sentía más ligera, como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado entrar aire fresco. La gente reía más fuerte y bailaba más, y dejaron de lanzar miradas preocupadas a nuestro rincón de drama familiar. El padre de Nathan me encontró durante una canción lenta y me preguntó si podía concederle ese baile. Fuimos juntos a la pista, y me dijo que era un honor tenerme como hija, que su hijo había elegido bien, que podía ver que yo era fuerte y amable y exactamente el tipo de persona que esperaba que Nathan encontrara. Su voz estaba cargada de emoción y sus ojos estaban húmedos. Empecé a llorar un poco, pero por una vez eran lágrimas buenas, del tipo que vienen de sentirse valorada en lugar de rechazada. Me abrazó fuerte cuando terminó la canción y me dijo que siempre tendría una familia con ellos, pasara lo que pasara. Me di cuenta, allí en sus brazos, que así es como se sentía tener una figura paterna que te apoya, esta calidez y aceptación sin condiciones ni resentimientos. Kennedy se me acercó al final de la noche cuando me estaba despidiendo de algunos parientes de Nathan. Parecía nerviosa y no dejaba de retorcerse las manos. Dijo que necesitaba disculparse por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su madre. Su voz era baja y apresurada,
como si tuviera miedo de que me fuera antes de que terminara. Dijo que siempre había tenido miedo de las reacciones de Diane, que había aprendido a simplemente seguirle la corriente para mantener la paz. Pero que verme poner límites esa noche la hizo darse cuenta de lo retorcida que era toda su dinámica. Dijo que sentía haberme enviado el mensaje de que no quería involucrarse, porque debería haberse involucrado. Debería haberle dicho a su madre que estaba siendo ridícula. Miré a Kennedy allí de pie, sintiéndose miserable y en conflicto, y le dije que la entendía. Pero le dije que necesitaba algo de tiempo, que esa noche había sido mucho y que no podía procesarlo todo en ese momento. Ella sintió rápido y dijo que lo entendía, que estaría allí cuando yo estuviera lista para hablar. Me abrazó rápidamente y luego se fue antes de que yo pudiera decir algo más. A los 3 días de nuestra luna de miel en un resort de playa con arena blanca y agua cristalina, Nathan y yo finalmente tuvimos tiempo para sentarnos y hablar de todo lo que pasó. Estábamos en nuestro balcón viendo el atardecer con bebidas que habíamos preparado demasiado fuertes y los pies apoyados en la barandilla. Nathan dijo que nunca se había sentido más orgulloso de nadie que cuando me vio caminar por ese pasillo sola. Dijo que ver la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que no habría baile fue satisfactorio de una manera que no esperaba. Dijo que había querido golpear a mi padre durante meses, pero verle enfrentar las consecuencias de sus decisiones fue mejor. Hablamos sobre qué límites queríamos establecer en el futuro. Nathan dijo que cualquier cosa que yo decidiera, él la apoyaría por completo, que si quería cortar la relación con mi padre por completo, él me respaldaría. Y si quería intentar reconstruir algo, él también estaría allí para eso. Dijo que lo único que le importaba era protegerme de ser herida así de nuevo. Me apoyé en su hombro y vi cómo el sol teñía el océano de naranja y rojo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. El correo electrónico de mi padre llegó a mi teléfono mientras desayunábamos junto a la piscina. El asunto decía: Iquot, tenemos que hablar sobre tu comportamiento, en mayúsculas. Se lo enseñé a Nathan y ambos nos quedamos mirándolo por un segundo. Entonces Nathan empezó a reír, una risa genuina y divertida, y yo también empecé a reír por el descaro absoluto de todo esto. Nos quedamos allí riendo como niños ante la idea de que mi padre pensara que tenía algún derecho a sermonearme sobre el comportamiento después de todo lo que había hecho. Borré el correo sin leer más allá de la primera línea que decía: Iquot, estoy muy decepcionado, Iquot. Nathan llamó a un camarero y pidió unas bebidas tropicales elegantes con frutas y sombrillas. Brindamos por no dejar que mi padre invadiera nuestra luna de miel, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, tal vez meses. El resto de ese día, nadamos, comimos demasiado y no revisamos nuestros teléfonos ni una sola vez. Cuando llegamos a casa de la luna de miel, había 2 cartas esperándonos en el buzón. Ambas tenían la dirección de remitente de mi padre, y la segunda tenía escrito Iquot, urgente Iquot, en la parte delantera con rotulador rojo. Nathan las sacó y las levantó, preguntándome si quería que las tirara a la basura sin abrirlas. Una parte de mí quería decir que sí, pero le dije que probablemente debería leerlas, que necesitaba saber con qué estaba tratando. Nos sentamos en el sofá y las abrí una por una. La primera carta decía que yo había causado un escándalo en mi boda al eliminar el baile de padre e hija sin decírselo a nadie. Decía que le había faltado el respeto a Diane y que había convertido todo el evento en un desahogo de mis sentimientos heridos en lugar de celebrar el matrimonio. La segunda carta era más larga y estaba llena de ira. Decía que Nathan me estaba manipulando y que yo había cambiado desde que me comprometí. Decía que Diane estaba desconsolada por mi comportamiento y que yo le debía una disculpa. Ambas cartas terminaban con la exigencia de que lo llamara de inmediato para hablar de esto Iquot, como adultos Iquot. Se las leí en voz alta a Nathan y su mandíbula se tensaba con cada frase. Saqué mi computadora portátil y me senté a la mesa de la cocina. Nathan acercó una silla a mi lado y empezamos a escribir una respuesta juntos. Escribí lo que quería decir y Nathan me ayudó a editarlo, asegurándose de que fuera firme pero no grosero, claro pero no cruel. La carta explicaba que su elección de no llevarme al altar tenía consecuencias naturales. Escribí que eliminar el baile de padre e hija fue mi decisión y que no me disculparía por protegerme de más dolor. Nathan sugirió añadir una sección sobre los límites, y la escribí con cuidado. Nada de visitas sin previo aviso a nuestra casa, nada de comunicación a través de otros familiares intentando hacerme sentir culpable. Cualquier relación futura requeriría una responsabilidad genuina por su parte. No disculpas por cómo me sentía yo, sino el reconocimiento real de lo que él había hecho. La leí 3 veces, cambiando palabras aquí y allá. Nathan la leyó y dijo que era perfecta, que decía todo lo que tenía que decir sin ser algo de lo que me arrepintiera más tarde. La guardé para enviarla por la mañana, cuando tuviera el valor de pulsar el botón.
Hice clic en enviar a la mañana siguiente mientras Nathan preparaba café en la cocina. Mis manos temblaron un poco mientras veía desaparecer el mensaje de mi carpeta de borradores. Nathan se acercó, me dio un beso en la coronilla y me dijo que había hecho lo correcto. Cerré mi computadora e intenté concentrarme en el desayuno, pero sentía el estómago apretado. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. Vi el nombre de mi tía en la pantalla y salí para atender la llamada. Parecía casi emocionada cuando empezó a hablar. Aparentemente, Diane había estado llamando a todos los miembros de la familia. A mis primos, a mi tío e incluso a algunos parientes con los que apenas hablo. Les decía a todos que yo había humillado a mi padre en mi propia boda, que yo era vengativa y cruel por eliminar el baile sin previo aviso. Mi tía se rió un poco cuando lo contó. Me dijo que la mayoría de nuestros parientes callaron a Diane de inmediato. Al parecer, mi prima Sara le dijo a Diane que mi padre se humilló a sí mismo al negarse a llevar a su propia hija al altar. Mi tío dijo que no quería oír hablar del tema y le colgó. Incluso la hermana de mi abuela, a quien no veía en años, le dijo a Diane que estaba fuera de lugar. Sentí que algo se liberaba en mi pecho al oír esto. Siempre había pensado que mi familia extendida me veía como alguien difícil o dramática porque eso es lo que mi padre insinuaba cada vez que yo me quejaba de Diane. Pero ellos se dieron cuenta de sus intenciones. Sabían lo que ella estaba haciendo. Mi tía dijo que solo quería que supiera que tenía más apoyo del que probablemente creía. Le di las gracias y volví adentro sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. 2 semanas después de la boda, todavía estaba en pijama un sábado por la mañana cuando oí que llamaban a la puerta de nuestro apartamento. Nathan estaba en la ducha, así que caminé y miré por la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo con aspecto enojado y decidido. Todo mi cuerpo se quedó frío. Me alejé de la puerta mientras Nathan salía del baño con una toalla alrededor de la cintura preguntando quién era. Le dije que era mi padre y la expresión de Nathan cambió de inmediato. Se puso unos pantalones y una camisa más rápido de lo que jamás lo había visto moverse. Los golpes se hicieron más fuertes y luego oí la voz de mi padre exigiendo verme, diciendo que sabía que yo estaba en casa porque mi coche estaba en el estacionamiento. Nathan caminó hacia la puerta y la abrió lo justo para quedarse en el marco bloqueando la entrada. Su voz era tranquila pero firme cuando habló. Le dijo a mi padre que tenía que irse. Mi padre intentó pasar a empujones, pero Nathan no se movió. Dijo que presentarse sin previo aviso violaba los límites que yo había establecido claramente en mi carta y que mi padre necesitaba respetar esos límites o habría consecuencias. El rostro de mi padre se puso rojo y empezó a gritar que yo era su hija y que tenía derecho a hablar conmigo. Caminé hacia la puerta y me puse al lado de Nathan. Le dije a mi padre a través de la rejilla que tenía que respetar mis límites o no habría ninguna relación. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro se puso aún más rojo y dijo que Nathan me estaba manipulando, que yo nunca me había comportado así antes de casarme. Nathan realmente se rió de eso. Dijo, y quote, tal vez nunca tuvo a alguien que la apoyara lo suficiente como para defenderse por sí misma ante quote. Mi padre abrió la boca y volvió a cerrarla. No tenía respuesta para esa verdad. Se quedó allí unos segundos más mirando entre Nathan y yo, como si esperara que alguno de los dos se quebrara. Cuando ninguno de los dos lo hizo, se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Nathan cerró la puerta y le echó la llave. Me di cuenta de que estaba temblando. Nathan me abrazó y me quedé allí tratando de recuperar el aliento, pero también me sentía extrañamente poderosa. Nathan se había interpuesto físicamente entre mi padre y sus violaciones de los límites, y yo me había mantenido firme. Llamamos a los padres de Nathan 1 hora después para contarles lo que pasó. Nos invitaron a cenar inmediatamente diciendo que la familia se apoya. Esa noche en su casa, la madre de Nathan me abrazó fuerte cuando entramos. Dijo que sentía mucho que mi padre no pudiera ver la hija tan increíble que tenía. Sentí de nuevo ese duelo por la relación de padre que nunca tendría. Pero también me sentí agradecida por la familia que estaba construyendo con Nathan. 1 mes después de la boda, Kennedy me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos quedar para tomar un café sin que su madre lo supiera. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero tenía curiosidad. Acepté reunirme en un café al otro lado de la ciudad donde era poco probable que nos encontráramos con alguien conocido. Kennedy ya estaba allí cuando llegué, con aspecto cansado y más vieja de lo que recordaba. Pidió un café con leche y yo un té y nos sentamos en una mesa de esquina lejos de otros clientes. Admitió que vivir con la manipulación constante de Diane era agotador. Dijo que había estado andando de puntillas toda su vida tratando de mantener feliz a su madre. Escuché y observé cómo hacía jirones su servilleta. Me dijo que verme poner límites en la boda hizo que algo hiciera clic en ella. Se dio cuenta de que no tenía que seguir sacrificando su propia paz por el ego de su madre.
Hablamos durante casi 2 horas y vi a mi hermanastra claramente por primera vez. Era alguien también dañada por el narcisismo de Diane, solo que de formas diferentes a las mías. Cuando salimos del café, Kennedy me abrazó y me dio las gracias por reunirme con ella. La semana siguiente, Kennedy me contó más sobre la vida con Diane. Dijo que su madre había estado obsesionada con asegurarse de que la boda de Kennedy fuera mejor que la mía. Diane seguía comparándolo todo, llevando la cuenta como si fuera una competición. Kennedy dijo que eso hizo que su propio día de boda fuera estresante en lugar de alegre. Admitió que se sintió aliviada cuando se mudó después de casarse, pero la culpa que Diane le echaba por no visitarla lo suficiente era abrumadora. Le hablé de los años de sentirme invisible en mi propia familia mientras Diane se hacía la víctima. Nos quedamos allí comparando notas y dándonos cuenta de cuántas de las mismas tácticas usaba Diane con ambas. La diferencia era que Kennedy había vivido con eso toda su vida y pensaba que era normal. Invité a Kennedy a cenar con Nathan y conmigo la semana siguiente. Quería mantenerlo separado de todo el drama de Diane. Los tres pasamos un rato sorprendentemente bueno. Kennedy y Nathan conectaron por su amor compartido por las películas de acción terribles. Nos reímos hasta que nos dolió el costado hablando de las peores películas que habíamos visto. Nathan me dijo más tarde que se alegraba de que estuviera construyendo una relación con Kennedy en nuestros propios términos. Kennedy me envió un mensaje de texto después diciendo que no se había reído tanto en meses y preguntando si podíamos hacerlo de forma regular. Dije que sí. 3 meses después de la boda, me hice una prueba de embarazo en nuestro baño mientras Nathan esperaba fuera de la puerta. Las 2 líneas aparecieron de inmediato. Abrí la puerta y se la enseñé y ambos nos quedamos mirándola un minuto antes de que él me levantara y me diera vueltas. Pero la alegría se complicó rápido. Esa noche en la cama, le pregunté a Nathan qué papel tendría mi padre en la vida de nuestro hijo. Se quedó callado y dijo que había estado pensando en lo mismo. Pasamos varias noches hablando de diferentes opciones. Visitas supervisadas donde mi padre no pudiera estar solo con el bebé, contacto limitado solo en las fiestas, o ningún contacto en absoluto para proteger a nuestro hijo de la misma prioridad hacia la familia política que me hirió a mí. Estaba dividida entre querer que mi hijo tuviera abuelos y protegerlo de las decisiones de mi padre. Nathan dijo que cualquier cosa que yo decidiera él la apoyaría por completo, pero que el bienestar de nuestro hijo era lo primero. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, mi tía mencionó accidentalmente mi embarazo a mi padre durante una llamada telefónica. Me llamó justo después para disculparse diciendo que se le escapó cuando él preguntó cómo estaba yo. En cuestión de horas, recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto decía, Iquot, felicidades Iquot, en mayúsculas. Lo abrí y sentí que me subía la presión arterial al leer. Él asumía que sería un abuelo involucrado. Incluyó sugerencias para los colores del cuarto del bebé y preguntó cuándo planeábamos averiguar el género. La presunción de que automáticamente tenía acceso a mi hijo después de negarse a llevarme al altar me puso furiosa de una manera que no esperaba. Le enseñé el correo a Nathan y él lo leyó con la mandíbula apretada. Nos sentamos esa noche y creamos un plan detallado de límites para los abuelos. Cualquier relación con nuestro hijo requeriría primero una responsabilidad genuina por parte de mi padre. Una disculpa real, no solo un Iquot, siento cómo te sentiste Iquot. Reconocimiento de lo que realmente había hecho mal. El compromiso de tratarme con respeto de ahora en adelante. Redacté un correo electrónico explicando que ser abuelo era un privilegio ganado a través del respeto y las relaciones saludables, no un derecho automático. Escribí que no expondría a mi hijo a alguien que no pudiera priorizar los sentimientos de su propia hija. El correo se quedó en mis borradores durante 2 días mientras pulía la redacción. Se lo envié a Freya para que lo leyera. Me llamó inmediatamente y dijo que era perfecto. Dijo que estaba protegiendo a mi hijo de la forma en que desearía que alguien me hubiera protegido a mí de la influencia de Diane todos esos años. Guardé la versión final y le dije a Nathan que necesitaba una noche más para estar segura. Él dijo, Iquot, tómate todo el tiempo que necesites porque esta decisión afectará a toda nuestra familia Iquot. Envié el correo a la mañana siguiente después de que Nathan lo leyera una vez más y asintiera. El botón de enviar se sentía pesado bajo mi dedo, pero lo pulsé de todos modos. Seguimos con nuestro día tratando de no pensar en ello, pero cada vez que mi teléfono vibraba, yo saltaba. Pasaron 3 días sin nada, luego una semana, luego 2 semanas. Empecé a relajarme en el silencio. Mi tía llamó para ver cómo estaba y le conté lo del correo y los límites. Dijo que estaba orgullosa de mí por proteger a mi hijo incluso antes de que naciera. Kennedy me envió un mensaje preguntando cómo me sentía y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y le pregunté cómo iba la búsqueda de apartamento. Dijo que había visto 3 lugares y que iba a presentar una solicitud para uno cerca del centro. Le dije que eso era genial y lo decía en serio.
En mi siguiente cita médica, Nathan me tomó de la mano mientras escuchábamos el latido del corazón a través del Doppler. El sonido llenó la pequeña sala de examen y vi cómo el rostro de Nathan se iluminaba. El médico dijo que todo parecía perfecto y preguntó si teníamos alguna pregunta. Pregunté por el estrés durante el embarazo y ella dijo que algo de estrés era normal, pero que tratara de minimizarlo en lo posible. Pensé en el silencio de mi padre y me di cuenta de que en realidad estaba ayudando. Sin cartas de enojo no había picos de presión arterial. Sin intentos de manipulación podía concentrarme en criar a un bebé sano. La doctora programó nuestra ecografía anatómica para el mes siguiente y dijo que podíamos averiguar el género entonces si queríamos. Nathan apretó mi mano y yo le devolví el apretón. La carta llegó un martes por la tarde. Reconocí la letra de mi padre en el sobre y se me cerró el estómago. La puse en el mostrador de la cocina y me quedé mirándola durante 10 minutos antes de abrirla. Nathan llegó a casa del trabajo y me encontró todavía allí de pie. Me preguntó si quería que la leyera primero. Sacudí la cabeza y la abrí. La carta tenía 2 páginas. Mi padre empezaba diciendo que sentía que yo estuviera herida por su decisión sobre la boda. Dijo que nunca tuvo la intención de causarme dolor. Luego dijo que los sentimientos de Diane también tenían que ser considerados porque estaban casados y eso es lo que significaba el matrimonio. Escribió que esperaba que yo pudiera entender su posición ahora que yo misma estaba casada. Dijo que estaba emocionado por ser abuelo y preguntó para cuándo se esperaba al bebé. Sugirió que podríamos organizar un horario de visitas que funcionara para todos. El último párrafo decía que esperaba que yo pudiera superar esto por el bien del bebé porque la familia era importante. La leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba leyendo. Luego se la pasé a Nathan. Él la leyó de pie junto a mí en el mostrador. Cuando terminó, me miró y me preguntó si yo también lo veía. Le pregunté a qué se refería. Señaló el segundo párrafo y dijo: Ikuot, tu padre se está disculpando por tus sentimientos, no por sus acciones Ikuot. Dijo que no había un reconocimiento real de lo que había hecho mal. Ninguna comprensión de por qué llevar a la hija de Diane al altar pero negarse a llevarme a mí era doloroso. Ninguna responsabilidad por elegir la comodidad de su esposa sobre la boda de su hija. Solo un Ikuot. Siento que te sientas así y sigamos adelante porque quiero tener acceso a tu bebé Ikuot. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Nathan tenía razón. Esto no era una disculpa. Esto era mi padre tratando de usar a mi hijo como palanca para evitar enfrentar lo que había hecho. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi computadora portátil. Nathan me preguntó qué estaba haciendo. Dije que le iba a responder una vez más para dejar las cosas absolutamente claras. Él acercó una silla a mi lado y puso su mano en mi hombro mientras yo escribía. Escribí que apreciaba que se pusiera en contacto, pero que su carta confirmaba lo que yo ya sabía. Escribí que disculparse por cómo me sentía no era lo mismo que disculparse por lo que hizo. Escribí que hasta que él no pudiera reconocer que negarse a llevar a su hija biológica al altar mientras llevaba a su hijastra estaba mal, no teníamos nada que discutir. Escribí que ser abuelo era un privilegio ganado a través del respeto y las relaciones saludables. Escribí que si él no podía dar prioridad a su hija, entonces no tendría acceso a su nieto. Escribí que no negociaría sobre este límite y que la decisión era enteramente suya. El correo se quedó en mis borradores durante 3 días. Lo leía cada mañana y cada noche. Cambié algunas palabras. Borré una frase y la volví a añadir. Nathan me preguntó si estaba segura y le dije que no, pero que lo iba a hacer de todos modos. La tercera noche, lo leí una vez más con Nathan sentado a mi lado. Me preguntó si sentía de verdad cada palabra. Dije que sí. Él dijo: Ikuot, entonces enviaré. Hice clic en enviar y cerré la computadora. Nos quedamos allí en la quietud de nuestra cocina y esperé sentir algo. Arrepentimiento tal vez, o miedo. En lugar de eso, solo me sentía cansada. Nathan me preguntó si estaba bien. Dije que aún no lo sabía, pero que lo estaría. Pasaron semanas sin respuesta. Mi bandeja de entrada permaneció vacía de correos de mi padre. No llegaron cartas por correo. Kennedy me llamó una tarde mientras yo doblaba la ropa. Me dijo que necesitaba decirme algo. Le pregunté qué. Me dijo que Diane había estado despotricando durante días sobre el hecho de haber sido excluida del embarazo. Dijo que mi padre se mantenía mayormente callado durante estos ataques de ira, pero que se le veía triste. Dijo que creía que él quería acercarse, pero que no sabía cómo hacerlo sin admitir que Diane se equivocaba. Le pregunté a Kennedy cómo estaba ella. Me dijo que había firmado el contrato de alquiler de su apartamento y que se mudaría el próximo fin de semana. Me preguntó si Nathan y yo podíamos ayudarla a mudarse. Dije que sí sin dudarlo. Mi embarazo progresó hasta el 4.º mes sin el estrés constante de la manipulación de mi padre. Mi médico comentó que mi presión arterial era excelente.
Empecé a tener barriga suficiente como para que los extraños notaran que estaba embarazada. La madre de Nathan llamaba todas las semanas para ver cómo estaba y preguntarme cómo me sentía. Nunca mencionó a mi padre. Nunca preguntó si habíamos sabido de él. Solo preguntaba por mí y por el bebé y si necesitábamos algo. En nuestra ecografía anatómica, descubrimos que íbamos a tener una niña. Nathan lloró en la sala de examen mientras la técnica imprimía las fotos. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Estaba feliz por el bebé, pero triste porque mi padre se estaba perdiendo esto. Luego me recordé a mí misma que él estaba eligiendo perdérselo. Los padres de Nathan nos invitaron a cenar el sábado siguiente. Fuimos a su casa en los suburbios, y la madre de Nathan abrió la puerta con una gran sonrisa. Me abrazó con cuidado y me preguntó cómo me sentía. Dije Ikuot, bien Ikuot, y lo decía en serio. El padre de Nathan le dio un abrazo a Nathan y me dio la mano, luego me atrajo a un abrazo también. Nos sentamos a comer y a mitad de la cena, la madre de Nathan se aclaró la garganta. Dijo que tenían algo que querían compartir con nosotros. El padre de Nathan sonrió y dijo que habían estado trabajando en un proyecto. Nathan preguntó qué tipo de proyecto. Su madre dijo que estaban convirtiendo su habitación de invitados en un cuarto para el bebé para cuando lo visitáramos. Sacó muestras de pintura de su bolso y las extendió sobre la mesa. Me preguntó qué colores me gustaban más. Me quedé mirando las muestras y sentí que se me cerraba la garganta. Me estaba pidiendo mi opinión. Me estaba incluyendo en las decisiones sobre mi hijo. Me estaba tratando como si fuera realmente su hija. Señalé un amarillo suave y dije que me gustaba ese. Ella sonrió y dijo que ese también era su favorito. El padre de Nathan dijo que ya habían pedido una cuna y un cambiador. Dijo que querían que nos sintiéramos cómodos trayendo al bebé en cualquier momento. Nathan buscó debajo de la mesa y tomó mi mano. La apreté con fuerza. El contraste entre esta cálida inclusión y la ausencia de mi padre me golpeó como algo físico. Pero sentada allí con los padres de Nathan planeando para nuestra hija, me di cuenta de algo. La familia elegida podía ser tan real como la de sangre. Quizás más real porque se basaba en el cuidado real en lugar de la obligación. Kennedy y yo nos reunimos para tomar un café la semana siguiente para planear el baby shower. Ella trajo un cuaderno lleno de ideas y estaba genuinamente emocionada. Fijamos una fecha para dentro de 6 semanas y empezamos a hacer una lista de invitados. Me preguntó si quería hacer un tema. Dije que no realmente. Ella dijo que estaba bien y anotó Ikuot, sin tema Ikuot. Hablamos sobre la comida, los juegos y la decoración. Mencionó que se había mudado a su apartamento durante el fin de semana. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que raro pero bien. Dijo que Diane ya la había llamado 4 veces tratando de hacerla sentir culpable para que regresara. Le pregunté si iba a hacerlo. Dijo que no. Dijo que vivir por su cuenta era la primera vez que sentía que podía respirar en años. Le dije que estaba orgullosa de ella. Pareció sorprendida y luego sonrió. El baby shower se celebró un sábado soleado de mayo. Kennedy había alquilado un pequeño espacio para eventos y lo decoró con globos amarillos y blancos. Vino toda la familia de Nathan. Mi tía condujo 2 horas para venir. Freya trajo a su nuevo novio. Mis primos vinieron con sus hijos. Kennedy saludó a todos en la puerta y los dirigió a la mesa de la comida. Me senté en una silla que Kennedy había decorado con cintas y abrí los regalos. Ropa de bebé, mantas, libros y juguetes se apilaron a mi alrededor. La madre de Nathan nos había comprado un cochecito. Mi tía me dio la manta de bebé de mi madre que había estado guardando. Freya nos consiguió pañales para 1 año y dijo que había calculado cuántos necesitaríamos. El regalo de Kennedy fue el último. Había hecho un álbum de fotos con imágenes nuestras de cuando éramos más jóvenes, antes de Diane, antes de que todo se complicara. La abracé y ella me devolvió el abrazo con fuerza. Nadie mencionó a mi padre, pero sorprendí a la madre de Nathan observándome durante la apertura de regalos con una comprensión amable en sus ojos. Ella sabía lo que significaba celebrar sin ciertos miembros de la familia. Conocía la naturaleza agridulce de la alegría mezclada con la pérdida. Cuando la fiesta terminó y la gente empezó a irse, ella me ayudó a recoger los regalos. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí y lo decía en serio. Estaba rodeada de personas que realmente estaban allí para mí. Personas que celebraban sin condiciones, personas que amaban sin llevar la cuenta. Eso valía más que el parentesco de sangre. Eso era la verdadera familia. A los 7 meses de embarazo, recibí una carta más de mi padre. Supe que era de él antes de abrirla por la letra del sobre. Pero esta letra era diferente, temblorosa. Algunas palabras eran más oscuras que otras, como si hubiera presionado demasiado. La abrí sentada en el sofá con los pies en alto. La carta era corta, de solo 1 página. Mi padre escribió que me extrañaba.
Escribió que desearía que las cosas fueran diferentes. Escribió que no sabía cómo arreglar esto sin traicionar a Diane. Escribió que esperaba que yo estuviera sana y que el bebé estuviera sano. Escribió que pensaba en mí todos los días. Las frases se cortaban en algunos lugares como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos. No mencionaba la boda, ni reconocimiento de lo que había hecho. Solo la admisión honesta de que estaba eligiendo a Diane por encima de mí y que no sabía cómo hacer otra cosa. Leí la carta 3 veces. La honestidad era casi peor que la manipulación. Al menos la manipulación significaba que estaba intentando conseguir algo. Esto era solo resignación. Esto era él diciendo que sabía que estaba equivocado, pero que iba a seguir estándolo de todos modos. Guardé la carta en una carpeta con todas las demás. Luego volví a doblar la ropita de bebé y a prepararme para la llegada de mi hija. Nathan llegó a casa y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería hablar de ello. Dije que no. Me besó en la frente y empezó a preparar la cena. Lo vi moverse por nuestra cocina y me sentí agradecida por la familia que había construido, la que también me eligió a mí. Nuestra hija llegó 6 semanas después, un martes por la mañana. El parto fue largo y difícil, y Nathan me tomó de la mano durante todo el proceso. Cuando finalmente salió llorando y perfecta, la enfermera la puso sobre mi pecho. Nathan cortó el cordón con las manos temblorosas. La habitación del hospital se llenó de visitas en pocas horas. Los padres de Nathan vinieron primero. Su madre lloró sosteniendo a nuestra hija. Su padre le dijo que tenía suerte de tener una madre tan fuerte. Mi tía llegó con flores. Freya vino directa del trabajo todavía con su uniforme médico. Kennedy apareció con un oso de peluche gigante y lágrimas en los ojos. Todos se turnaron para sostener a mi hija y llorar de alegría. La madre de Nathan preguntó cómo la íbamos a llamar. Dijimos Sequot, Clare Equot, como mi madre. Ella sonrió y dijo que era perfecto. Miré alrededor de la habitación del hospital a todas estas personas que habían acudido, que habían celebrado conmigo durante el embarazo, que me habían apoyado en el drama familiar, que estaban aquí ahora para dar la bienvenida a mi hija al mundo. La ausencia de mi padre era una pérdida permanente. Lo sentía. Pero también era un regalo de claridad. Había construido exactamente la familia que necesitaba. Personas que entendían lo que significaba la verdadera familia. Personas que se presentaban sin condiciones. Personas que amaban sin llevar la cuenta. Clare crecería rodeada de ese tipo de amor. Nunca se preguntaría si era menos importante que los sentimientos de otra persona. Nunca tendría que competir por la atención de sus padres. Sabría lo que se siente al ser elegida en primer lugar.